Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Quien les habla, Juan Carlos Sánchez, trader y analista de mercados financieros. Hoy el trabajo, mis amigos, es responder esa incógnita. ¿Será ese movimiento bajista que estamos viendo en el precio de Bitcoin una oportunidad de compra o por el contrario será una trampa del mercado? ¿Cuál será la probabilidad más alta? Es lo que investigaremos hoy. Y comenzaremos nuestro análisis, señores, desde el gráfico semanal. ¿Por qué desde el semanal? Porque hay un detalle que se produjo la semana anterior, la semana pasada, muy importante aquí, o más bien debería decir dos detalles. Lo que pasa es que el más importante, se produjo la semana pasada. Bien, entonces partiremos desde el semanal, pasando por el diario y a temporalidades menores, donde estaré comentándoles cuál es mi visión del mercado y de qué forma lo pienso operar. No sin antes recordarles, mi gente, que no soy su asesor financiero ni mucho menos, así que la información compartida en este video es solamente con fines educativos, ¿ok? Así que sin más preámbulo, pues vamos a pasar ya a lo que es el análisis. Como les decía, vamos a comenzar desde el semanal. Tienen en pantalla precio de Bitcoin, temporalidad semanal, proveedor BinX. Bien, ahora, para estudiar cuál es ese detalle, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Voy a utilizar la máquina del tiempo que nos facilita TradingView y voy a cortar el gráfico para que puedan entender a qué me refiero cuando hablo de que la semana pasada se produjo un detalle bastante interesante, ¿no? Miren, desde que el precio de Bitcoin alcanzó su máximo histórico, aquí tenemos el máximo, vamos a marcarlo para siempre tenerlo presente, solo como máximo. Desde que marcó su máximo histórico, tuvo un retroceso, que podemos ver acá, este retroceso, y un posterior rebote. Hoy día sabemos que es un rebote porque sencillamente no alcanzó a romper el máximo anterior. Lo que sí hizo fue romper el mínimo anterior, por tanto estamos entrando en lo que sería una microestructura bajista. Esto termina siendo una estructura bajista del gráfico diario. Pero no entremos en ese detalle aún. ¿Ven? Y fíjense que vino a romper el mínimo. Tiene otro movimiento alcista que también resulta en ser solamente un rebote porque no rompe el máximo anterior. Pero lo que sí hace es venir a romper el mínimo anterior. Bien, y ahí nos detenemos para observar lo siguiente. Fíjense algo, tenemos que en esta oportunidad, cuando tuvo este rebote, ¿a dónde llegó el precio? A una zona de oferta, a un order block, y termina por romper mínimo anterior, ¿ok? Generando lo que conocemos como un BOS a la baja. Perfecto. ¿Qué nos daba eso como mayor probabilidad? Un rebote para seguir cayendo en su momento. Y fíjense ustedes que precisamente es lo que hace. Viene y se mete nuevamente a un order block, zona de oferta sin poder superarlo y rompe el mínimo. Ahora bien, ustedes dirán, ok, eso lo hemos visto varias veces y lo has comentado varias veces. Pues lo sigo comentando porque el precio aún está haciendo la misma estructura, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el detalle importante? Que al igual que las veces anteriores, rompió su mínimo y rebotó sin romper el máximo. Y nos ha dejado, mis amigos, un nuevo máximo. ¿Cuál es ese nuevo máximo? Nuestra nueva zona de oferta estaba constituida por este order block, esta vela infinitesimal que ven allí. Bien, tenía que caer después de tocar esa vela que está allí finita, ese Cristo que ven allí, ¿verdad? Tenía que caer y en efecto comenzó a caer, o no tenía, era la probabilidad más alta y cumplió con esa probabilidad. Perfecto, el precio comienza a caer y deberíamos asumir que si va a seguir la tendencia que trae, el precio iba a romper el mínimo anterior. Cosa que, como ya sabemos, no pasó, porque si yo me voy al presente, simplemente el precio no alcanzó a romper el mínimo anterior.
Y además de no romper ese mínimo, lo que sí hizo fue romper el máximo anterior que el precio había dejado. Ese detalle es muy importante. Voy a eliminar todos estos dibujos para tener un gráfico más limpio y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Si bien es cierto que la confirmación de que esa estructura que está allí sigue siendo o va a retener una resolución alcista está aquí, es decir, el choch, para que me diga que ese retroceso, todo este retroceso complejo que ha tenido el semanal, ha terminado, idealmente debe romper el máximo. Eso es cierto, seguimos en una estructura bajista porque lo que sí tenemos es una ruptura de mínimo. Pero hablando del retroceso y del hecho de que no rompiera mínimo en este movimiento, sino que por el contrario me hace un alto más alto, termina por ser una confirmación de que la mayor probabilidad en este momento, desde un gráfico semanal para el precio de Bitcoin, y voy a colocar el precio exacto acá, vamos a colocar las coordenadas exactas para tener esa línea perfecta allí. Bien, entonces fíjense ustedes, lo que sí tenemos es una ruptura de un máximo. Esto vendría a ser simplemente un BOS interno, por supuesto, un BOS interno es lo que tenemos allí. Bien, porque aquí tenemos, pudiéramos llamarlo choch, pero como tiene cuerpo de vela, fíjense ustedes que aquí tenemos lo que pudiéramos llamar una toma de liquidez. Ok, vamos a ver, una toma de liquidez aquí. Perfecto, aquí pudiéramos tener lo que es una toma de liquidez y esto sería vamos a dejarlo como choch interno para que no se me confunda. Yo suelo llamarlo BOS cuando deja cuerpo de vela. Bien, entonces ya tenemos que en esta estructura pequeña que está aquí, y para esto voy a darle auto para que el gráfico no se distorsione tanto, en este movimiento alcista que tenemos todavía no marca lo que sería una finalización. ¿Y una finalización de qué, Juan Carlos? Una finalización de lo que es hasta ahora un movimiento en retroceso. De lo que es hasta ahora un movimiento en retroceso. Y como no ha marcado una finalización, yo no puedo decir que esto es así. Es decir, yo no puedo decir que esto va a ir a romper mínimo, porque no es esa la confirmación que tengo. Recuerden ustedes que el precio venía, tocaba un order block y rompía, tocaba un order block y rompía, y allá aquí el movimiento bajista ha perdido fuerza. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en términos del gráfico semanal, el precio tiene alta probabilidad de por lo menos ir a tocar la zona de oferta de su máximo anterior. ¿Ok? Y generar, y si rompe y genera un choch, entonces estaríamos en presencia de un movimiento semanal alcista más fuerte. ¿Ok? Entonces, resumen, desde mi punto de vista, en gráfico semanal, estamos todavía dentro de lo que es un retroceso. No puedo decir yo que esto se va a desplomar porque no están dadas las condiciones para que dé una proyección de ese tipo. Más sin embargo, por supuesto que puede pasar, porque yo puedo estar equivocado completamente. Pero debo trabajar en función de la metodología que aplico. ¿Ok? Entonces estamos estudiando estructura del precio. Vamos a ver si en la probabilidad más alta, según lo que yo estoy diciendo, es que el precio vaya por lo menos a esa zona de oferta, por lo menos antes de caer. Yo no sé si la va a romper. Ya vamos a hablar de eso. Yo no sé si va a romper esa zona. Pero por lo menos si es que va a caer, en teoría debería antes ir a tocar esa zona. Y a esta vela semanal le quedan 5 días, tiempo suficiente para que deje una mechita, por ejemplo, como esta.
pudiera dejar una mechita, por ejemplo, como esta que tenemos acá. Bien, entonces ahora, si yo estoy diciendo que hay probabilidad de que vaya hasta allá, ¿desde a dónde es esa probabilidad? Fíjense ustedes que aquí tenemos un order block grandotote, este order block que tenemos acá, que es el que precio pudiera estar buscando para subir nuevamente. Entonces, para estudiar ese order block, y estoy hablando de este que tenemos aquí, voy a eliminar todos los dibujos. Ya tiene mi proyección, por lo menos a corto plazo, de lo que está ocurriendo acá, según mi teoría. Entonces voy a eliminar todos los dibujos porque ahora el análisis de esta zona, que ya sabemos que según mi teoría sigue siendo alcista, lo vamos a hacer con un ejercicio particular. Vamos a reducir esto, voy a colocar dos gráficos, ¿verdad? Acá en el gráfico de la izquierda tenemos a Bitcoin, temporalidad semanal. En el gráfico de la derecha tenemos a Bitcoin, también de Binance. Vamos a colocar la temporalidad diaria. ¿Ok? Voy a borrar por si acaso hay algún dibujo por allí atravesado. Y vamos ahora, para hacer este ejercicio, fíjense que tengo activado, utilicen esta herramienta, se los recomiendo cuando quieran estudiar alguna zona en particular del precio, utilicen esta herramienta para estudiarla en 2, 3, 4 temporalidades que ustedes tengan. Si quieren, si tienen la versión de pago, pueden colocar 2 gráficos, 3, 4 y pueden ver diferentes temporalidades y ver los puntos de interés de las zonas que ustedes están estudiando. Ok, ya van a ver por qué. Fíjense que en mi order block para estudiar es este y aquí tengo la temporalidad diaria. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que mi zona de estudio, mi zona de demanda va a ser todo este order block que tengo aquí. Y fíjense cómo aparece el dibujo del lado derecho. Esta va a ser mi zona de demanda. Bien. ¿Por qué? Porque si el precio está buscando eficiencia solamente con ese movimiento, no debería romper este order block que está aquí, este que estoy marcando. Y fíjense en lo que se traduce eso en el gráfico diario. Si nosotros nos vamos al gráfico diario, tenemos acá esta zona que es un order block que se ve bastante interesante, que ya lo vamos a estudiar con más detalle, ¿verdad? Tenemos esa zona de demanda y tendríamos también la zona extremo. Vamos a quedarnos con el extremo. La zona de demanda extremo. Esta también es una zona de demanda. Fíjense ustedes que aparecen en ambos gráficos el dibujo al mismo tiempo. Desde el semanal estoy determinando dos posibles zonas interesantes para que el precio haga un movimiento alcista. ¿Ok? Muy bien, entonces ya partiendo de este análisis voy a quitar el doble gráfico y voy a volver al gráfico único semanal. Pero me voy a pasar a la temporalidad diaria para estudiar esas zonas que acabo de delimitar desde el gráfico diario en mis gráficos dobles, ¿no? Entonces fíjense ustedes, vamos a estudiar estas zonas a ver qué es lo que tenemos acá. Ya sabemos cuáles son las dos que tenemos dentro del gráfico semanal y mi teoría es alcista y fíjense ustedes lo que tenemos acá. Acá tenemos un movimiento bajista fuerte que generó inclusive una ruptura estructural, generando allí lo que podemos llamar un boss. ¿Ven? Pero posterior a eso genera también un rompimiento al alza, que es el que marcamos en el semanal. Y lo vamos a llamarlo boss para una ruptura estructural, para no entrar en detalles y estar utilizando tantos conceptos. ¿Bien? Muy bien, y en resumen, esta zona gigante que tenemos acá es nuestra zona del semanal que no debe perder el precio, que no la debe perder. Y aquí la voy a eliminar porque ya sabemos cuál es.
Muy bien, ahora, antes de proseguir, primero que nada, por favor, si es que estás viendo este video y no estás suscrito, suscríbete al canal, regálame ese gran like y activa la campanita para que te notifique cuando subamos información importante. Bien, ahora vamos a seguir acá con el análisis. Quiero hacer un paréntesis acá para recordarles algo. Según la metodología del Smart Money y en el institucional, el concepto se maneja un poco diferente, pero viene siendo lo mismo. Miren, siempre que tenemos un movimiento impulsivo, ¿verdad? Fíjense que esto es una tendencia, impulso, retroceso, impulso. Cada, cada impulso está compuesto por una zona decisional y una zona extrema. En el caso de todo este movimiento, que sería un impulso mayor, es decir, esto forma parte de un movimiento alcista mayor que estoy dibujando acá en blanco. Y así lo vemos, digamos que el blanco es el diario y este es 4 horas. ¿Cierto? Entonces, ese impulso tiene dos zonas de demanda fundamentales. Tiene una zona decisional y tiene una zona extremo. Porque mientras no se rompa ese impulso que se ha generado allí, esto sigue siendo alcista. Es decir, mientras no ocurra esto, la probabilidad más alta es que dentro de estos movimientos, puede ser aquí o puede ser aquí, dentro de esas zonas, se produzca un siguiente movimiento alcista que vaya a romper máximo anterior. ¿Ok? Eso es para que lo tengan presente y porque va a ser muy importante en este análisis que estamos realizando. Voy a ampliar ahora el gráfico y quiero que vean lo siguiente. Esas zonas de demanda que acabo de delimitar en el gráfico diario a partir de un gráfico semanal no son otra cosa que una zona de demanda. Aquí tenemos una zona de demanda decisional, vamos a colocarlo así, y tenemos también por acá una zona de demanda extremo. Bien, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que todo esto es un impulso, todo. Y esto que está aquí no es otra cosa que el decisional. Juan Carlos, ¿y por qué este es el decisional y no es este que está acá? Por una sencilla razón. Un retroceso es válido. Un retroceso es válido si usted lo puede ver con claridad. Para empezar, y las velas cierran más abajo que la vela anterior o no superan, su cotización no supera la vela anterior, y acá que las velas son rojas superaron a las velas anteriores. Entonces esto que está aquí no es un retroceso válido. Y desde el punto de vista diario, por supuesto, si usted se va con este gráfico a 4 horas, muy probablemente sí sea un retroceso interesante. Puede ser, o en una hora, en una hora, en 4 horas. Pero desde el punto de vista del gráfico diario, la zona importante es esta que está acá, que es donde tenemos que el precio tocó una zona de oferta. Vamos a marcarla como zona de oferta, oferta, aquí. Vamos a marcarlo. Toca la zona de oferta, retrocede, se mete a un order block alcista, que es una zona de demanda, y desde allí rompe no uno, sino dos máximos. ¿Cuáles son los dos máximos que rompe? Rompe este máximo y rompe este máximo que tenemos acá. Entonces, ¿dónde se generó la fuerza del movimiento alcista? En esta zona que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, desde mi muy humilde opinión y desde mi punto de vista, la zona realmente, o mejor dicho, las zonas realmente importantes son estas dos que tenemos acá. Y hasta tanto no haya ruptura de la segunda zona
y termine por invalidar ese impulso, lo que hasta ahora es un impulso alcista, mi proyección del precio de Bitcoin sigue siendo alcista. Bien, y esto, mis amigos, podemos refinarlo, inclusive, vámonos a 4 horas a ver cómo está esa zona allí. Fíjense que en 4 horas pues la zona es mucho más pequeña, sin embargo pues podríamos tomar este order block que tenemos aquí para tomar la vela con mayor volumen, ¿ok? Y no estoy diciendo que no es que el precio no puede salir disparado desde allí, desde la zona que tocó, sino que las probabilidades, porque fíjense que ha tocado este order block, las probabilidades son mucho más bajas. Fíjense que acá no teníamos imbalance, no había zona de imbalance, había un pequeño FBG, vamos a verlo aquí, un pequeño imbalance que había acá y el precio lo pasó como si nada. Este lo había compartido yo en un análisis de la comunidad. Esto era un imbalance, zona que pudo haber respetado el precio y no lo respetó por nada del mundo. Bien, entonces ahora que estamos llegando a zonas de precio muy importantes, es acá donde debemos buscar las confirmaciones si es que vamos a intentar operar este movimiento por una confirmación. La única manera de operar esto por riesgo, fíjense que aquí tendríamos una confirmación con un movimiento de este tipo. La única manera de operar esto por riesgo desde mi punto de vista es quedándonos en el gráfico diario. ¿Bien? ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta entonces, Juan Carlos? Desde mi muy humilde opinión y desde mi punto de vista, estamos en presencia de oportunidades de compra muy interesantes. Oportunidades de compra muy interesantes. Zona para buscar compras, inclusive podría ser algo así, respetando este order block que tenemos acá, un poquito más grande, pero corremos el riesgo de que el precio nos deje. ¿Ok? Entonces es cuestión de hacer seguimiento y ver qué es lo que está pasando. Miren, amigos, ¿recuerdan ustedes el video anterior? Bueno, fíjense ustedes que aquí está la publicación que yo hice en su momento, ¿no? Donde decía que Bitcoin a 70.000 dólares. Pues estamos en el camino, muy a pesar de que no respetó la zona a plenitud. Fíjense ustedes que estamos en un movimiento alcista aún y no se han tocado los 70.000 dólares, que es la zona clave. Bien, les recomiendo pasen a ver esta publicación para que entiendan el análisis si es que no la han revisado ya. Y hoy acabo de publicar esta para que vean en definitiva cuál es mi visión del gráfico semanal de Bitcoin. Yo he compartido este análisis varias veces ya en mis videos, por eso lo publiqué, no lo tenía publicado acá en TradingView. Así que pasen, me dejan un like por allí, un comentario, ¿qué opinan ustedes? Desde mi punto de vista, si eso es una onda correctiva, expansiva, el precio de Bitcoin muy probablemente para fin de año, antes de fin de año, estará entre los 81.000 y 90.000 dólares, entre los 80 y 90.000 dólares, si estoy en lo correcto. Punto importante, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Dónde entrar a ese movimiento? Bien, eso es con lo que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo planeo yo operar esto? ¿Cómo planeo yo operar este movimiento? Esperaré con mucha paciencia a ver si toca mi zona. ¿Ok? Porque esto es diario, si nos vamos a 4 horas, no tenemos imbalance. Esta zona, en teoría, no debería producir un movimiento alcista muy fuerte, más sin embargo, la zona baja, si ustedes ven, tenemos un order block con imbalance que el precio podría venir a tocar. ¿Cuánto sería esto en stop aproximadamente? Vamos a ver si vamos a respetar esa zona. Estamos hablando de un 2% de stop, para mí alcanza como para un 10x, a buscar la zona de máximos anteriores. Si me llevo el stop, no pasa nada, busco una posición más abajo. Fíjense ustedes que tenemos, visto desde H4, tenemos por acá un order block que, si no estoy equivocado, de hecho no está mitigado. Vamos a ver, voy a ampliar para tener una mejor visión de la zona
y veamos si ese order block está mitigado. Activamos el imancito y fíjense que ese order block que tenemos allí en ningún momento fue mitigado. Para mí constituye una zona bastante interesante como para que el precio tome liquidez, lo cual me haría cancelar esta orden y buscar posición tal vez más abajo. Podría ser algo así, o simplemente esperar confirmación en menores temporalidades para tomar ese movimiento alcista que desde mi punto de vista se está gestando allí. Ok, bueno mis amigos, esto es todo. Un verdadero placer haber compartido con ustedes mis conocimientos. Por favor déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido el video. Déjenme saber sus dudas y pasen por TradingView a dejarme allí ese gran like o su comentario o dislike si es que no están de acuerdo con el análisis. Que tengan una excelente noche y éxito en sus inversiones.